Continuamos con las progresiones aritméticas del ejercicio número 3 y 4. El ejercicio número 3 dice, en una progresión aritmética el último y primer término respectivamente son 1 y 10. Calcular el número de términos si la diferencia es menos 3. Ok, vamos a colocar los 4 datos y vamos a asignarle a cada uno su variable. El 1 representa el último término, que se representa con AN, mientras que el 10 dice el primer término, que se representa con A1. Nos piden calcular el número de términos, eso significa la n. Y por último, la diferencia, que se simboliza con la d. La única fórmula hasta el momento es la fórmula general, la que tenemos allí. Para poder calcular la n, hay que despejarla de esa misma fórmula, ya que tenemos el último término, que es an, tenemos el primer término, tenemos la diferencia. Entonces hay que proceder a despejar la n. El primer paso es quitar el A1, que está sumando, pasa al otro miembro a restar a N. De ese modo queda N menos 1 multiplicado por D. El segundo paso es quitar la D que está multiplicando, va a pasar a dividir a todo el primer miembro. De esa forma queda N menos 1. Y por último quitamos el menos 1. Pasa al otro miembro a sumar. Una vez que está despejada, vamos a sustituir. AN vale 1, menos de la fórmula, 10, que es A1, la línea divisora, la diferencia, el más 1. Al realizar esa operación vamos a conseguir el número de términos, que es n. Procedemos a hacer la resta, da menos 9. Luego lo vamos a dividir entre menos 3, que da más 3. Le sumamos 1 y encontramos el número de términos. El siguiente ejercicio nos dan otra progresión aritmética. También nos dan el último y el primer término, que van a valer en esta oportunidad menos 2 y 7. Nos piden calcular D, que es la diferencia, sabiendo que la progresión tiene 4 términos, que es la n. Acá están los datos. El menos 2 representa el último término, el 7 el primer término, no se sabe la diferencia y los términos son 4. Como sabemos que son 4 términos, entonces AN es A4. Vamos a proceder a colocar la fórmula general. En esta ocasión, la única incógnita ahí es D. Por tal razón, hay que despejar la fórmula. Igual procedemos. D está incluida con n-1. Ellas dos juntas forman un término. Por consiguiente, hay que quitar a A1. Está sumando, pasa al otro miembro a restar. Y nos queda n-1 por D. En este caso ahora n-1 está estorbando a la D en forma de multiplicación. Ellos dos multiplican a la D. Por tal razón, ellos dos van a pasar a dividir. Y así conseguimos despejar D. Ahora vamos a sustituir los valores para conseguir la diferencia. Menos 2, que representaba el último término, que era A4, en menos de la fórmula, y A1, que vale 7. En el denominador, 4, que es n, menos 1, que era la constante. Al resolver cada una de las diferencias, en el numerador da menos 9, en el denominador da 3. La división de ellos dos da menos 3. Y conseguimos conseguimos la diferencia. Vamos con el quinto problema. En el quinto problema nos dan la progresión aritmética sucesión, que dice que 13, 10, 7, 4 y así consecutivamente. Nos piden calcular el 28º término. Decimos que A1, AN, N y D son las variables que debemos obtener para poder calcular lo que nos piden.
A1 vale 13 porque es el primer número que está en la sucesión. Si 10 es el segundo término, A2, 7 es el tercer término y así sucesivamente. El último término que no sabemos, nos dicen que son 28 términos porque nos están pidiendo calcular el término 28. Y la diferencia la desconocemos. Como dije anteriormente, el último término que nos piden es el 28º, es decir, A28. En esta ocasión AN va a valer A28. Sabemos que A13, 13 es A1, 10 es A2, como había dicho anteriormente, 7 es A3 y A4 vale 4. Para poder calcular la diferencia solamente hay que restar uno de esos cuatro términos, el término y el término anterior. En esta ocasión vamos a restar A2, que es 10, y lo vamos a restar con 13, que es A1. Y obtenemos menos 3. Es decir, que cada término hay que restarle 3 para conseguirlo. Por ejemplo, 13 le restamos 3 y conseguimos A2, 10. Y restamos 3 y conseguimos A3, y así sucesivamente. Entonces, nosotros restamos A2 y A1, pero podíamos restar A3 y A2, o A4 y A3. Igual nos iba a dar la diferencia menos 3. Una vez que tengo la diferencia, vamos a calcular el término 28. AN, como dice los datos, va a ser A28. A1, 13, más, abro paréntesis y coloco los números de términos que son 28. Le resto 1 de la fórmula y lo multiplico por la diferencia que fue la que obtuvimos. Resolvemos primero la diferencia que da 27 y lo vamos a multiplicar ahora por menos 3. Y esa multiplicación nos da menos 81. Le sumamos 13 y nos da menos 68. Significa que el término 28º valía menos 68. Si iniciamos desde 13, 10, 7 y 4 hasta llegar al término 28, íbamos a llegar al menos 68. Porque íbamos de 3 en 3. Negativo. Vamos con el último problema. Sin embargo, vamos a dar un resumen. Esta es la fórmula general. Cuando quisimos calcular A1, despejando respectivamente, conseguimos esa fórmula. Cuando quisimos calcular la diferencia, despejando, conseguimos esa fórmula. Y cuando quisimos calcular el número de términos, esa fue la fórmula que obtuvimos. Estas fórmulas no se las tienen que aprender de memoria, sino saberlas despejar. La única que tienen que aprenderse es la general. AN es igual a 1 más n menos 1 por d. Y por supuesto, si nos dan la sucesión, como en el quinto problema, restamos el término menos el término anterior, es decir, A2 menos 1 y conseguimos la diferencia. El sexto problema dice, sabiendo que el sexto y el segundo término de una progresión respectivamente es menos 2 y 7, calcular el primer término. Ok, nos están dando dos términos. El sexto A6 y el segundo que es A2. Vamos a colocar los datos, menos 2 y 10. Y nos piden el primer término. Entonces, menos 2 es A6. 10 es el segundo término. Y no se sabe cuánto es el primer término. Vamos a hacer un pequeño análisis. Sabemos que esa es la fórmula general. Si yo quiero el segundo término, yo coloco A1 como el segundo término es n menos 1, es decir, 2 menos 1 da 1. Por eso es que aparece el 1 enfrente a la d. Si quiero el tercer término va a ser A1 más 2 veces la diferencia. Porque el tercer término se encuentra a 2 veces la diferencia de A1. Si quiero A4, como se encuentra de A1 a razón de 3 espacios, 3 diferencias, va a ser 3D. Recuerde que el 3 delante de la D aparece porque es n menos 1. En este caso, como estamos buscando A4, n va a valer 4. Y le resto 1 y da 3.
Entonces, si tengo A1, le debo sumar 4D para llegar a A5. Pero ahora tengo A2. ¿Cuánto le debo sumar para que llegue a A6? Bueno, entonces A6 va a ser igual a A2. ¿Y cuánta diferencia hay de 2 a 6? 4. Si vemos, cuando nos den dos términos, colocamos el término mayor, en principio como A6, igual al término menor, que en este caso era el segundo. Y le tenemos que sumar la diferencia que hay entre ellos dos. Entre 6 y 2 hay 4 diferencias. Una vez que obtengo esa fórmula, procedo a despejar la D. Como quiero despejar la D, A2 que está sumando pasa a restar. Y el 4 que está multiplicando va a pasar a dividir. En este modo, para calcular la diferencia, entonces resto los dos términos que nos dieron entre 4, porque 4 era la diferencia que había entre ellos dos. Sustituyo a 6, el término 6 vale menos 2 y el término 2 vale 10. Lo resto y me da menos 12 entre 4, me da menos 3 y conseguí la diferencia. Ahora, para conseguir A1, vamos al resumen y despejamos A1. Esta era la fórmula, si se recuerdan, en el segundo ejercicio, lo que hacemos es sustituir. AN, que es el último término, que en este caso va a ser 6, vale menos 2. Son 6 términos, le restamos 1, la multiplicamos por la diferencia y vamos a conseguir el primer término. Hacemos la resta, queda 5, lo multiplicamos por menos 3, queda 15, y le restamos 2 y conseguimos el primer término.